Bienvenidos a la sexta sección de nuestra serie en estudio, Átomos Independientes. Queremos ir concluyendo y entonces necesitamos contestar la pregunta: ¿qué es ser un átomo independiente de la Iglesia de Dios? Después de los aspectos generales que hemos visto de las palabras utilizadas en la cita en cuestión, o en estudio más bien. Antes de eso, y que nos sirva como trampolín, como fundamento para entender qué es un átomo independiente de la Iglesia de Dios. Una de las mejores formas de entenderlo es entendiendo que no es un átomo independiente. Y para eso quisiera invitarles a que pensemos en lo siguiente. Nuestro modelo perfecto, nuestro Señor Jesús, tomó una actitud en relación al tema que estamos tratando hoy, que es nuestro modelo a seguir. Si Él hizo mal, entonces estamos en problemas. ¿Qué actitud? Leo en Señales de los Tiempos, 11 de diciembre de 1893, citada en Exaltada Jesús, la edición digital, página 254. Dice así: en los escribas, fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su vino. ¿En quiénes? Escribas, fariseos y gobernantes, todos dirigentes. Y no está hablando del pueblo aquí. En los escribas, fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su reino. Se vio obligado a apartarse de ellos. ¿Cómo? Apartarse de ellos y acudir a hombres humildes cuyos corazones no estuvieron llenos de envidia, codicia y justicia propia. La cita es Señales de los Tiempos, 11 de diciembre de 1893, citado en Exaltada Jesús, página 254. Dice: en los escribas, fariseos y gobernantes, Jesús no encontró los odres para su vino. Se vio obligado a apartarse de ellos y acudir a hombres humildes, cuyos corazones no estuvieron llenos de envidia, codicia y justicia propia. Los humildes pescadores obedecieron el llamamiento del Maestro Divino, en tanto que los escribas y fariseos rehusaron ser convertidos. Una más. Deseado todas las gentes, página 200. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo. Qué curioso, siempre se refiere a los dirigentes. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Esta cita es muy reveladora. Voy a leerla de nuevo, porque hay elementos aquí claves. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. Jesús se apartó de Jerusalén, de los sacerdotes, del templo, de los dirigentes religiosos, de la gente que había sido instruida en la ley, y se dirigió a otra clase para proclamar su mensaje y congregar a aquellos que debían anunciar el evangelio a todas las naciones. Una pregunta importante aquí para entender lo que estamos leyendo. En la época de Jesús, después de que Él hizo esto, ¿qué hizo?
Se apartó de los dirigentes de la iglesia de la época. No se apartó de la iglesia. Ella es específicamente cuidadosa en decir que se apartó de los dirigentes. En esa época, cuando él hizo eso, y específicamente hablando, después de su muerte, hasta el año 34, aquí hay algo muy importante a entender, muy importante. Ustedes han leído algunas declaraciones, seguramente, que dicen las declaraciones de la hermana White, que dicen que la iglesia permanecerá hasta el final. Y así es, y va a permanecer hasta el final. Pero, ¿a qué parte de la iglesia se refiere? Está en pie. Los que están en pie. ¿Y quiénes son los que están en pie? Los que guardan sus mandamientos, incluido el sábado, tantas cosas que ya vimos atrás. Ahora, algunos dicen, no, es que si ella es profeta y dijo que se mantendría hasta el final, entonces va a mantenerse hasta el final. Sí, así tiene que ser. Eso es correcto. Y se va a mantener hasta el final. Pero ahora noten. Tanto para la iglesia cristiana, de Cristo para acá, como para la iglesia del Antiguo Testamento, podemos llamarla la iglesia judía, que no la llama así la Biblia en forma específica, pero entendemos el punto. El pueblo de Dios de la época del Antiguo Testamento, antes de Cristo. También hubo un profeta que dio una profecía sobre esa iglesia y decía hasta cuándo llegaba. Daniel, capítulo 9. Profecía, las 70 semanas. ¿Y hasta qué año llegaban? 34. Año 34 de nuestra era. ¿Estamos de acuerdo? No estoy hablando cosas que no son. Eso es lo que dice la profecía de las 70 semanas. 70 semanas están cortadas para tu pueblo. Para tu pueblo. Eran para ellos. 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo. Ahí están las 70 semanas. La pregunta, del año 31, ¿cuánto faltan para el 34? 3 y medio. ¿Cuál era la iglesia de Dios? Judía. Piense bien. Del año 31 al año, según la profecía de Daniel, esa era. Según la profecía. Como tenemos profecía en Elena de White, que dice que llega hasta el final. Según la profecía bíblica, según el don profético, llegaba hasta el 34. Como su iglesia. Y ahí se establecía otro tipo de reino después de eso, si ellos hubieran cumplido eso. Y el reino de Dios universal. Ya no solo en una nación, representado él en una nación. Pero del año 31 al año 34, repito, esta pregunta es clave. ¿Cuál fue la iglesia de Dios sobre esta tierra del año 31 al 34? ¿Ah? Jesús y sus discípulos. Bueno, sí, Jesús ya no estaba, pero sí, desde el cielo dirigiendo, a través del Espíritu Santo. ¿Quiénes eran los miembros de esa iglesia? Nos ayuda un poquito Hechos, el capítulo 8, a responder eso. Hechos, capítulo 8. Dice: y Saulo
consentía en su muerte. La de Esteban, 8:1 de Hechos. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. ¿Cómo estaba siendo la iglesia del 31 al 34? Perseguida. ¿Por quién? Por los dirigentes judíos. Pero la profecía había dicho que esa iglesia judía que ellos dirigían llegaba hasta el 34. Pero ya están del 31 al 34 persiguiendo a la iglesia de Cristo. Entonces, la iglesia de Dios se persigue a sí misma. ¿Cómo es eso? No, la iglesia de Dios es la que está siendo perseguida, no la perseguidora. Pero entonces, ¿cómo deja de ser la iglesia de Dios si hay una profecía que dice que llega hasta el año 34? No es que no dejó de ser la iglesia de Dios. Los dirigentes de esa iglesia fueron desechados por Dios. Porque si ustedes notan, los que continuaron esa iglesia eran todos judíos. ¿No eran gentiles? Luego se le añadieron los gentiles. ¿Ok? Pero primero eran solo judíos. Es que la profecía tenía que cumplirse. ¿Qué es lo que pasa? Del 31 al 34 y poquito antes del 31, en verdad, los dirigentes de esa iglesia habían sido desechados por Dios. Lo leímos en las dos citas anteriores. Dice que Cristo tuvo que buscar otros hombres para que se encargaran de predicar el evangelio. Entonces no hay ningún problema que la profecía diga que la iglesia termina su historia en este mundo hasta que Cristo venga, ¿sí? Los que no terminan con esa iglesia son los dirigentes que apostatan de la verdad, son desechados por Dios. Y Él continúa con su iglesia, con el pueblo que le sirve. ¿Estoy comunicando el punto? De paso, aquí no ha habido cambio de iglesia. Dios no tuvo una iglesia en el Antiguo Testamento y otra en épocas del Nuevo. La iglesia de Dios es una sola, en todas las épocas. Las almas fieles de todas las épocas, en palabras de Elena de White, son la iglesia del Señor. Entonces, lo que hubo fue cambio de dirigentes, cambio de obreros. Ustedes pueden verlo también en Mateo 20. Eso está allí muy claro. La parábola de los obreros de la viña. Mateo 22 también. La parábola de la invitación a las bodas. Él lo explica de varias formas. Hubo cambio de obreros para dirigir esa iglesia. Ahora, no hay ninguna diferencia en la actualidad. Y lo que hizo Jesús fue lo que hicieron los apóstoles, fue lo que hicieron los reformadores. Yo no voy a leerles más declaraciones porque he leído muchas en esta serie, donde la hermana Juárez insiste en que los reformadores también tuvieron que alejarse de su iglesia a la que pertenecían para poder obedecer a Dios. Tuvieron que hacerlo los valdenses. Tuvieron que hacerlo los que originaron el movimiento adventista, dejar sus iglesias. Y los que pertenecemos a la iglesia adventista del séptimo día, que fue la que recibió de Dios el mensaje para dar al mundo el mensaje final, tenemos que abandonar la iglesia. No, porque no hay otra. Esa es la que termina la historia de la iglesia de Dios en este mundo.
Pero como Satanás se ha encargado de introducir dentro de la iglesia agentes de él para sembrar cizaña en relación a doctrinas falsas, les corresponde a todo aquel grupo, a toda persona que forme parte del grupo que la Biblia señala como la iglesia del Dios viviente, la iglesia remanente final, luchar contra esas enseñanzas falsas, oponerse a esas enseñanzas falsas. Y ese grupo es al que la Biblia llama la iglesia de Dios. Ahora, actualmente la corporación de los adventistas del séptimo día, la parte administrativa, y quiero recalcar aquí que hay algunos que dicen que no pueden entender eso, de que una cosa es la corporación y otra cosa son los miembros, que es la misma cosa, un solo paquete. Les voy a dar una sola evidencia de que no es un solo paquete y que son dos entidades distintas. Una sola evidencia, hay varias, solo les doy una. ¿A quién pertenecen las propiedades físicas y los edificios de la Corporación Adventista del Séptimo Día? A la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A todos los adventistas del mundo. No, la evidencia de que no es así es que solo entre los administradores pueden tomarse decisiones de qué propiedad se compra, qué propiedad se vende. ¿Quiénes son los dueños? Ellos. Ellos son los dueños de los bienes físicos de la iglesia. Si es cierto que es una sola cosa, es un solo paquete, entonces cuando se va a vender una propiedad o lo que sea, eso tiene que recibir aprobación de la iglesia toda. ¿No? El presidente de cada asociación en cada país tiene derecho para vender, comprar, está autorizado legalmente para vender o comprar cualquier propiedad sin consultarle a nadie. Si él quiere, él tiene autoridad para hacerlo. Que no se ve bien que lo haga, pero tiene la autoridad legal para hacerlo. Nadie se lo puede impedir. Entonces, es el pueblo y los administradores un mismo paquete. Está bien dudoso eso. Y hay algunas evidencias más de que eso no es así. Pero la corporación, la administración legal de la Iglesia Adventista, ellos enseñan que desligarse de ellos equivale a desligarse de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Que no se puede ser adventista del séptimo día sin estar bajo la sujeción de la corporación o de los que tienen el poder legal sobre la iglesia. No se puede ser adventista sin estar en esa sujeción. Hemos visto que no es así, que lo que nos hace miembros de la iglesia del Señor son otras características. Pero yo quisiera traer a colación en ese sentido algunas declaraciones de Elena de White, y entonces sí vamos directamente a lo de entendimiento de qué es átomo independiente según ella. En el libro Consejos sobre Salud, en la página 516, dice así: la obra misionera médica debe ser parte de la obra de toda la iglesia en nuestro país. Separada de la iglesia, ¿separada quién?
La obra médica. La obra misionera médica. Separada de la iglesia, no tardaría en ser sino una extraña mezcla de átomos desorganizados. ¿Recuerden la cita? Sé que el Señor ama a su iglesia, la cual no ha de ser organizada ni dispersada en átomos independientes. Es organizada en átomos independientes. Es desorganizada del cuerpo que ella es. Comunico el punto. Dice, la obra misionera médica, vuelvo a la cita, debe ser parte de la obra de toda la iglesia en nuestro país. Separada de la iglesia, no tardaría en ser una extraña mezcla de átomos desorganizados, a lo contrario a la iglesia organizada. Átomos desorganizados, consumiría pero no produciría. En vez de actuar como mano auxiliadora de Dios para hacer progresar su verdad, minaría la vida y la fuerza de la iglesia y debilitaría el mensaje. Dirigida independientemente, ¿independientemente de quién? De la iglesia, toda. Dirigida independientemente, no solo consumiría talentos y recursos que se necesitarían en otros ramos, sino que en la misma obra de ayudar a los dolientes, aisladamente del ministerio de la palabra, colocaría a los hombres donde se burlarían de la verdad bíblica. ¿Qué tenemos aquí? A Elena de White diciendo que si una institución de las de la iglesia decide actuar por su cuenta, en forma independiente, distinta y contraria al pensar de la iglesia, basado en la palabra de Dios, esa institución se convierte en un átomo independiente. Es lo que está diciendo aquí. Dice, no tardaría en ser sino una extraña mezcla de átomos desorganizados. Es importante que entendamos estos átomos desorganizados como el atentar contra la organización de la iglesia. Es decir, un átomo, ¿por qué es organizado? Esto no tiene que ver con la corporación, sino porque está desligado de la iglesia, ya no forma parte del organismo de la iglesia. Es todo un cuerpo, con una sola cabeza, que es Cristo. Ahora, ¿qué hay en la actualidad de esto último que leímos? Vean lo curioso. Solo quiero darles un ejemplo. Hace un tiempo atrás, no mucho, se ha estado dando un problema en relación con el tema de la ordenación de la mujer. Ustedes deben haber leído, escuchado de eso, que estuvo bien sonado y problemático el asunto. Y la Conferencia General tomó una decisión que la Iglesia mundialmente avaló, que es no ordenación de la mujer. Pero vean este asunto, tomado de la página Fundamento Adventista. Si alguno tiene interés puede solicitármelo por correo, y si no le sale ahí directo en Fundamento Adventista podemos enviarle el link para que lo lea. Esto es de fuentes adventistas, de la organización, de la corporación. Y el tema es, ¿qué está sucediendo? Dice, a continuación entregamos algunas informaciones para quienes desconocen el fondo de este tema y cómo se ha desarrollado esta polémica de la ordenación de mujeres. Y entonces dice así: un llamado a la unidad respecto de las prácticas de la Iglesia Adventista del Séptimo Día.
carta circular enviada desde la Asociación General a todos los estamentos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Debe ser departamentos. Bueno, no sé si existe esa palabra o fue un error ahí. Desde el inicio de 2012, varias uniones de conferencia han realizado actos de apoyo o compromiso con la ordenación al ministerio de mujeres. La Iglesia Adventista del Séptimo Día Mundial en este momento se encuentra inmersa en un estudio de la teología de la ordenación y sus implicaciones. Este estudio está previsto que se complete en 2014 en el Consejo Ejecutivo Anual de la Asociación General. En ese momento el Consejo Ejecutivo determinará el informe que será llevado al Congreso Mundial de la Asociación General en el 2015, tanto con la recomendación o no para que sea considerada por los delegados del Congreso. A la vista del actual estudio y de las acciones de varias uniones, los directivos de la Asociación General, incluyendo los presidentes de las 13 divisiones mundiales, han comunicado unánimemente un llamado para la unidad respecto a la práctica de ordenación al ministerio. El llamado apela a 1. La unidad en el respeto a una acción global eclesiástica. Las decisiones tomadas en el Congreso Mundial de 1990 y 1995 respecto a la ordenación al ministerio. 2. Que cada Consejo Ejecutivo de Unión revise cuidadosamente los efectos de largo alcance al perseguir un curso de acción que es contrario a las decisiones de la Asociación General tomadas en Congreso Mundial. 3. A que cada unión participe en el actual estudio sobre la teología de la ordenación y sus implicaciones. El comunicado dice esto. 1. Respetar la decisión global de la Iglesia. La Iglesia Mundial reconoce que la Asociación General en Congreso Mundial tiene la más alta autoridad eclesiástica para los adventistas del séptimo día. Las decisiones de los congresos de la Asociación General de 1990 y 1995 respecto a garantizar la ordenación al ministerio de la mujer representa la actual voz de la Iglesia en este asunto. Las acciones de ciertas uniones indican su deseo de establecer una fuente alternativa de autoridad para un asunto que ya tiene la autoridad de la Iglesia Mundial, tal y como se entiende hoy en día en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La ordenación al ministerio evangélico es ordenación para servir a la Iglesia global. No existe provisión alguna para una ordenación geográficamente localizada. Consecuentemente, la decisión de cambiar o modificar las prácticas de la ordenación es un asunto global y necesita una decisión del acuerdo del cuerpo mundial de la Iglesia. Que cualquier unión introduzca una práctica de ordenación al ministerio es visto por el resto de la Iglesia como una preparación para dejar de lado una decisión de la Iglesia mundial y proceder en otra dirección. Tales acciones tomadas en el mismo momento en el que la Iglesia Mundial se encuentra envuelta en un estudio y discusión del asunto, adelanta el proceso y cualquier decisión que pueda surgir del mismo. Esto crea amplia confusión, malentendidos, así como una erosión de la confianza y también alimenta la duda sobre la buena fe de estas uniones al actuar como miembros de una familia mundial. ¿Van captando el punto? La Iglesia Mundial tomó el voto de no ordenación de la mujer, pero hay diferentes sectores en el mundo, en diferentes uniones, que han tomado el voto y han decidido, no, en nuestra unión sí se va a ordenar mujeres. Por ahí es que va el asunto. Entonces escuchen cómo continúa. Algunos que podrían animar a las uniones a proceder con la ordenación al ministerio para mujeres llaman la atención sobre declaraciones concretas de un documento del Consejo Ejecutivo de la Asociación General. Tal y como lo usan estos individuos, las declaraciones parecen indicar que una unión tiene autoridad final en asuntos relativos a la ordenación al ministerio. La intención del documento del que se han tomado estas declaraciones es enfatizar la interconexión de la estructura denominacional de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La autoridad y la responsabilidad confiada a cualquier entidad de la Iglesia es ejercida dentro del contexto de las creencias, valores y reglamentos de toda la Iglesia. Ser parte de la Iglesia Adventista del Séptimo Día Global obliga a cada organización a pensar y actuar en beneficio del todo y a rechazar un
espíritu de autonomía y autodeterminación. Este comunicado se ha lanzado al mundo por la iniciativa, repito, que surgió después de eso en varios lugares, varios sectores del mundo, de insistir en nosotros sí vamos a ordenar mujeres. ¿Y por qué les estoy mencionando esto y qué tiene que ver con el tema de átomos independientes? No olviden que acabamos de leer una cita donde la hermana White dice que toda una institución puede apartarse de la iglesia y en ese caso se convierte en un átomo independiente. Hablando de ella de una institución médica de su época, que estaba tendiendo hacia eso. Pero ahora estamos aplicando ese mismo principio a instituciones más pequeñas, más grandes, que están tomando la misma actitud de independizarse de un voto tomado por la Iglesia Mundial. Entonces, ¿qué sería esa institución? Unión, división o como se llame. Un átomo independiente. Pero ¿qué pasa? Allí no es átomo independiente. Allí sigue siendo parte de la Iglesia Mundial. Por más que se independice de las decisiones de la Conferencia General. ¿Por qué? La razón es muy simple. Porque sus diezmos siguen llegando. Entonces no es átomo independiente. ¿Se dan cuenta por dónde va el asunto? ¿Qué es lo que sí es átomo independiente y qué es lo que no es átomo independiente en el concepto de ellos? Según la definición de Elena de White, es átomo independiente todo lo que se desligue de la iglesia de los lineamientos mundiales que la iglesia ha establecido basados en la palabra de Dios. Quiero aclarar esto, porque hay muchas decisiones que se toman en congresos mundiales que no están avalados por la palabra de Dios. Y el desligarse de eso no es ser átomos independientes. Pero cuando las decisiones que se han tomado se basan en el escrito está, en la palabra de Dios, en la Biblia y en los escritos de la hermana White, todo adventista del séptimo día tiene que sujetarse a eso, si no, no es adventista. Estoy comunicando el punto, sí. ¿Qué se dio aquí? El tiempo se nos fue, lo continúo en la próxima sección.